Hola, bendiciones para todos. Te habla el padre Antonio Rela, vicario judicial de la diócesis de La Guaira. Además, profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Valencia en España. Hemos tenido la iniciativa en la diócesis de La Guaira de hacer un pequeño video de difusión para ilustrar sobre todo las competencias que la ley establece para las oficinas de protección al menor o las oficinas para la tutela del menor y persona vulnerable o las oficinas para la cultura del buen trato, cualquiera que sea el nombre. Desde el año 2019, cuando el Papa promulgó por primera vez el motu propio Vos Extis Lux Mundi, pidió que todas las diócesis, también en comunión con otras, pudieran crear unos sistemas para la recepción de denuncias de conductas de abuso sexual por parte de clérigos y religiosos. Esa disposición del Santo Padre se vio renovada y especificada en una nueva promulgación del Vos Extis Lux Mundi del 25 de marzo del 2023. En ella decía que todas las diócesis deberían tener al menos un organismo u oficina que se encargase de recibir las noticias de conducta de abuso sexual por parte de clérigos, sacerdotes o diáconos o religiosos. Al frente, digamos, no lo dice, pero al frente debe estar una persona que tenga como misión la ejecución de esta obligación legal. En Venezuela, como en muchos otros lugares, se les pone diferentes nombres. Se les llama a veces oficial, en otros lugares se les llama director de la oficina, o también le dan nombres de referentes o de etcétera. Le dan diversos nombres, pero las funciones que establece la ley son las mismas para él. Esa es una función obligatoria establecida por la ley, es una obligación legal. Ahora, eso no quiere decir que el obispo no pueda establecer otras funciones y que lo puede hacer, pero que legalmente su obligación es la que vamos a describir en unos tips canónicos a lo largo de este video. Para cuestiones de tipo metodológico, al responsable de esa oficina o de ese sistema de recepción de denuncias le vamos a llamar oficial. Ahora, oficial es un oficio dentro de la iglesia que tiene unas características jurídico-técnicas. Puede ser que tenga a lo mejor otras competencias que le atribuye el obispo, pero las esenciales son esas, jurídico-técnicas. De tal manera que el oficial tiene la obligación de respetar algunas disposiciones de ley. En primer lugar, la idoneidad del oficial para ocupar ese cargo o ese oficio no se basa sobre todo en competencias de psicología o de psiquiatría, sino que tiene que más bien obedecer a unos criterios morales para el ejercicio de su misión y por supuesto unas competencias jurídico-técnicas. ¿Cuáles serían esos requerimientos de idoneidad? Básicamente son tres. La primera es la serenidad de espíritu. Como nosotros los sacerdotes que tenemos, digamos, la experiencia de haber atendido a muchísimas personas que vienen a contarnos a veces cosas terribles, nosotros no podemos manifestar, digamos, resentimiento u odio o indignación, sino que nosotros hemos de tener la serenidad de espíritu suficiente para tener esa disposición de escucha y después ir con la gracia de Dios ayudando a sanar las heridas que esa persona pueda tener. Entonces, el oficial debe ser una persona que esté dotada de serenidad de espíritu, que tenga sobre todo capacidad de escucha. La segunda
cualidad moral como criterio de idoneidad para el oficial es que sea una persona prudente. La prudencia. Nadie, salvo él, el obispo y si acaso el vicario general, debe enterarse de que alguien X expuso una noticia de delito contra un sacerdote A o un religioso B. Es decir, es una persona que tiene que tener la suficiente discreción para que pueda cumplir su trabajo y nadie se entere. Y finalmente, que no es menos sentido eclesial. Miren, después del año 2002 que comenzaron a aparecer las noticias de encubrimiento, que hay que tomarlos con pinza esas noticias, de encubrimiento de conducta de abuso sexual por parte de sacerdotes en algunas diócesis de Estados Unidos, de Australia, de Alemania y de Irlanda, surgió como una suerte de espíritu en algunas personas que querían ser los vengadores, ¿no? Y querían ser las personas que tenían sobre sí la misión dada por el Espíritu Santo de limpiar las inmundicias de la iglesia. Y esas personas no actuaban con espíritu eclesial. El espíritu eclesial que se pide para las personas, en especial para el oficial, es la de que sepa que es un servidor de la iglesia y que por lo tanto el sentido de su trabajo, de su paciencia y de su dedicación no es otra que ayudar a la iglesia a que sea el mejor reflejo de la imagen de Cristo Jesús. Voy a dejar ahorita unos tips sobre el desarrollo técnico-jurídico del oficial en su trabajo. La primera cosa que debe tener presente el oficial es que si se acerca un clérigo o un religioso a exponer una noticia de delito, entre las primeras cosas que debe indagar el oficial es la fuente de la noticia. ¿Cómo obtuvo esa persona el conocimiento de esa noticia? Porque hay una limitante, y sobre todo lo dice el Vos Extis Lux Mundi, en el artículo 3, en el numeral primero, que pone como un límite que lo que se conoce en el fuero interno. Lo que se conoce en el fuero interno queda en el fuero interno. No puede ser usado en una actividad de tipo público. Si el sacerdote lo conoció en el fuero interno sacramental, en el sacramento de la confesión, o en el fuero interno extrasacramental, que básicamente es la dirección espiritual o la orientación espiritual, no puede ser utilizado en ningún tipo de proceso, ni penal, ni administrativo disciplinar. Por lo tanto, si el oficial llega al conocimiento de que la fuente está en el fuero interno, tiene que decirle a ese sacerdote o a ese religioso, con la mayor serenidad de espíritu y con la mayor delicadeza, que esa conversación no puede continuar. Esa entrevista tiene que terminar en ese momento, porque nada de lo que ese sacerdote diga puede ser utilizado en ningún tipo de proceso. Y sobre todo porque el sacerdote puede exponerse a estar revelando el sigilo sacramental, el contenido de la confesión. Bien, el segundo tip es el siguiente. El oficial no debe hacer ningún tipo de discriminación de personas. La ley, el Vox Extilus Mundi, reconoce el derecho de toda persona de acudir a la Oficina de Protección al Menor, o como se llame, a exponer una noticia sobre la conducta de alguno de los ministros de la iglesia. Y no hace falta ni siquiera que esté bautizado, ni siquiera que pertenezca a la iglesia católica. Es decir, cualquier persona puede hacerlo, con lo cual
Si una persona se acerca y se identifica como musulmán, judío, adventista, pentecostal, etcétera, no debe hacer ningún tipo de distinción de personas. Es importante que tengamos claro que la Iglesia reconoce el derecho de cualquier persona de manifestar algo para el bien de la Iglesia. Y en tercer lugar, la ley establece una obligación moral a la persona que recibe la denuncia. Su obligación, su misión es transmitir la noticia al ordinario, más ninguna. Es decir, el oficial no debe adquirir ningún tipo de compromiso con la persona que presenta la noticia de delito, de que va a hacer justicia, que va a empeñarse a que, digamos, reciba un justo resarcimiento. Nada de eso. Su único compromiso es decirle a esa persona: esta noticia que tú has presentado en el día de hoy va a estar delante del señor obispo a más tardar 2 días, no más de allí. No existe ninguna otra obligación. ¿De acuerdo? Puede ser que el obispo le establezca otras competencias al oficial, pero la que le obliga a la ley es esta. Ahora, hay un pequeño punto más. El oficial tiene que saber distinguir la naturaleza de la notificación. Porque puede ser que una persona se acerque a la oficina solamente para presentar una noticia. Oye, que vengo aquí porque he escuchado que el padre X o el fraile tal o la hermanita tal está haciendo tal cosa. Pero simplemente lo deja allí como una noticia para consumo interno de la diócesis. Pero también puede ocurrir que sea técnicamente una denuncia, es decir, lo hace con la intención de que la diócesis, el obispo, ponga en movimiento digamos, el aparato administrativo para certificar la información y tomar decisiones para establecer responsabilidades de tipo jurídico, inclusive de tipo penal. O puede ser también, y esa es la tercera manera de que una persona puede acercarse a la oficina, es para exponer una denuncia, que es exactamente lo mismo, una demanda, que es lo mismo que una denuncia, pero espera un resarcimiento de daño. Entonces, esas son las tres, digamos, técnicamente son las tres, el género de recepción de las noticias. Son de ese tres tipos, de tres naturalezas nada más. Bien, ahora vamos a ocuparnos en los criterios técnicos para que esa primera escucha, así llamada primera escucha, sea técnicamente perfecta. El punto de partida de esta consideración sobre cómo presentar un informe y qué información recabar en esa primera escucha, en esa entrevista con la persona que viene a exponer una denuncia, es la siguiente. Hoy, más que nunca, la vida y vocación de un sacerdote o de un religioso es más vulnerable a las noticias que en cualquier otro momento de la historia. Hoy se puede arruinar la vida de un sacerdote, se puede arruinar la vocación de un sacerdote o de un religioso por una noticia falsa. Toma en consideración que si alguien expone una denuncia falsa en contra de un sacerdote, aunque después se determine de que fue falso, la mancha que le queda al sacerdote es de por vida. Siempre habrá alguien que diga que eso fue una especie de componente interna, de una especie de encubrimiento velado, etc. Por eso el oficial tiene que tener una disposición para elaborar lo más técnicamente posible el informe que va a presentar al obispo. Por lo que refiere al nombre técnico del resultado, se llama noticia de delito. Se llama técnicamente noticia de delito.
Es decir, es una fuente de conocimiento que llega al ordinario sobre la comisión de un delito por parte de algún fiel. Eso está en el canon 1717, parágrafo 1, en el que establece la obligación del ordinario de investigar, de ordenar una investigación cada vez que reciba una noticia de delito que sea verosímil. Dicho esto, la noticia de delito debe tener unos elementos técnicos que deben ser observados escrupulosamente por el oficial. Hay algunos indicadores que están en el motu propio Vos Extis Lux Mundi, en el artículo 13, en el numeral 4. Sin embargo, para que sea técnicamente perfecto, hemos de añadir otras cosas. Así que les expondré cuáles son las informaciones que deben recabar en esa primera entrevista. La primera es que debe proporcionarse el nombre de la persona que presenta la noticia de delito. Considere el oficial que la persona que presenta puede ser alguien que ha tenido un conocimiento, o puede ser inclusive la misma víctima. Entonces, debe tomar el nombre de la persona que presenta la noticia de delito. Y en el caso de que puede ocurrir que la persona no quiera dar su nombre, o da su nombre pero no quiere que aparezca por ninguna parte en el proceso, eso técnicamente se llama una denuncia anónima. Y en el caso de que eso ocurra y hay que respetarlo, debe el oficial preguntar cuáles son las razones por las cuales quiere permanecer en el anonimato. El punto es que dependiendo de con las razones que exponga la persona que presenta la noticia de delito, el obispo puede tener unos criterios para valorar la verosimilitud o para establecer si es algo que es particularmente grave, porque si es una persona que dice, bueno, es que yo no me quiero meter en problemas porque yo lo escuché por ahí, pero no estoy seguro, o si dice, no, es que yo no quiero aparecer allí porque ese padre o ese fraile o esa hermana tiene una influencia muy grande de tipo político, de tipo social, etcétera, ¿no? Y no quiero aparecer digamos, que mi nombre aparezca para no verme involucrado en ningún proceso que me pueda perjudicar. Pero tiene que aparecer el nombre de la persona que presenta la noticia. La segunda que debe precisar el oficial es la fuente de conocimiento. Como ya dije al inicio, puede ser que la persona que se acerca a la oficina sea la misma víctima, con lo cual pues esa persona va a exponer como si fuese un testigo presencial. También puede ser que sea una persona que haya sido testigo de visu, se llama, porque lo pudo percibir, o porque estuvo al conocimiento prácticamente en tiempo sucesivo a la conducta abusiva, porque encontró a la persona llorando, porque encontró a la persona en un estado de crispación nerviosa, en fin, puede tener múltiples circunstancias que puedan hacer que la persona sea un testigo de visu, o puede ser un testigo de oídas, de audito, que es una persona que ha escuchado, que la escuchó directamente de la víctima, o que la escuchó de un pariente cercano de la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Debe establecer cuál es la fuente de conocimiento. En tercer término, debe establecer la identidad del abusador o del presunto abusador. Porque ¿qué pasa? No se puede hacer ningún proceso contra una persona que no se conoce. O sea, se debe proporcionar el nombre o, si no se sabe el nombre de la persona que cometió la conducta abusiva, al menos indicadores para identificarlo. Es el padre que trabaja en la iglesia de tal, o que celebra la misa tal día en tal sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es necesaria la identificación del presunto delincuente o del presunto victimario.
Por supuesto, en el caso de que la persona que expone la noticia no sea la víctima, deben exponer el nombre de la víctima, es decir, y su condición, si era una persona mayor de edad o si era menor de edad, ojo, o menor de 14 años, ojo, o menor de 7 años. Estas edades que acabo de decir son edades que están en el derecho canónico. La primera, menor de 18 años, que es la calificación básica del delito. Pero existe una mayor gravedad cuando es menor de 14 años, porque esa es la edad mínima para que una mujer pueda contraer matrimonio. Y por supuesto, si es menor de 7 años, que es un infante, que es decir, que ni siquiera tiene uso de razón. Entonces se debe calificar la circunstancia de la víctima. Y en caso de que sea una persona adulta, ¿cuál es la condición en relación con el victimario? Si es una persona que trabajaba para él, si tenía una relación de dependencia o si no tenía ninguna relación de dependencia, o es una persona que tiene una discapacidad motriz o sufre de síndrome de Down o algún otro tipo de trastorno que pueda ponerlo en una situación vulnerable ante algún abuso sexual. Bien, y luego aquí viene una cosa que es importantísima. El oficial debe recabar la información precisa del hecho punible, de la conducta abusiva. Y aquí tiene que ser muy serio y debe evitar términos ambiguos, porque el asunto de lo que se trata es precisar lo más posible la conducta. Y para que tomes en consideración, un ejemplo para que entiendan lo que quiero decir. Si la persona que expone la denuncia dice, no, es que el padre lo tocó, ok, pero está bien, pero ¿qué le tocó? ¿La oreja? ¿Le tocó el cuello? ¿O le tocó las partes íntimas? Eso es lo que hay que precisar. Y luego que también tome en consideración, el oficial debe tomar en consideración un hecho. Hoy se le da una importancia, a mi juicio, exagerada a la percepción que tengo, a la interpretación que hace la persona de un determinado hecho. Personalmente recuerdo un proceso en el que yo participé, que una persona había acusado a un sacerdote de haber cometido una conducta abusiva, y al serle interrogado, él expuso que él sintió que el padre estaba viéndole con ojos libidinosos. ¿Qué son ojos libidinosos? No, porque es que yo lo interpreté así. Entonces eso no puede ser tomado como una conducta delictiva. Pero eso no quiere decir que se deje de escuchar a esa persona. Hay que poner esa información en el documento que se le va a presentar al obispo, para que el obispo tenga el contexto de la persona, el contexto, se llama literalmente el contexto epistemológico. Es el contexto que le da una significación particular a lo que dice el que presenta la denuncia. Bueno, luego, una vez precisada la conducta, hay que precisar también lugar y tiempo. ¿Dónde fue? Con indicación precisa. Y luego fue, si se puede decir, en tal día, y todavía más si se puede decir en qué franja horaria, mejor. Cuanto mayor precisión se tenga de la comisión de la conducta, va a favorecer después la investigación previa. ¿De acuerdo? Porque esas cosas son importantes. Hay un detalle más sobre el cual debe prestarse atención. Mejor dicho, dos. El primero es que tienes que preguntar, el oficial tiene que preguntar cuántas personas tienen conocimiento del hecho. Es decir, si es una persona que lo presenció junto con otra, pues esas otras personas también pueden dar fe de esa conducta abusiva, o otras personas que hayan escuchado, u otras personas que hayan presenciado, digamos, como testigos de viso.
porque eso va a ayudar después a la instrucción. Así que cuando nombren a un investigador, esa persona puede después citarlo y completar la información. Y una cosa importante, el oficial tiene que precisar también si eso ocurrió en una circunstancia especial. Si ocurrió, por ejemplo, en un paseo, si ocurrió en una peregrinación, si ocurrió en un retiro, en una convivencia, en una visita de esa persona a la casa parroquial o en una visita del clérigo a la casa de la presunta víctima, o de una visita que hizo esa persona a la casa religiosa, o ese del religioso o religiosa a la casa de la víctima. Todas estas cosas, toda esta información debe estar en el informe que se presenta al obispo. Ahora, unos tips para la redacción del documento que se le presenta al obispo. En primer término, debe ser conciso. Es decir, hay que dejar la poesía y la retórica en otro lugar. O sea, no es correcto que el informe comience porque en tal día, delante del señor obispo en su oficina, yo alcé mi mano derecha y la izquierda puesta en los evangelios y juré cumplir fielmente, y entonces, y ese nombramiento que yo recibí, y yo en la presencia del Señor y tendiéndote, no. Nada de eso. La poesía la puede dejar para otro momento. Debe ser conciso. Es decir, vamos a ver que pueden ser de dos maneras la redacción, pero tienes que precisar, tal día vino a tal persona y de ahí en adelante. Pueden ser presentados, ese documento puede ser presentado en dos formatos diferentes. Puede ser presentado en tipo acta. En fecha tal, X, ¿no? Se presentó la señorita fulana y expuso que ella había sido víctima de una conducta de abuso sexual por parte del fraile X. La conducta tuvo lugar en tal sitio a tal hora y consistió en tal. Y después, bueno, pues hay otras cosas que pueden ser peores. Fue una conducta que se protrajo durante un año, durante 6 meses, en diversos sitios, tales, cuales y pascuales. Pero tiene que exponer básicamente la conducta. Tienen conocimiento de ella, tal. Y así sucesivamente. Y debes ponerlo en un acta con todas las indicaciones que te hemos dado. Luego también puede ser en modo informe. Es decir, que cada uno de los ítems que hemos descrito va en un subtítulo. Nombre de la persona que expone la noticia, fulana de tal, tantos años, cédula de identidad, domiciliado en tal sitio, número de teléfono tal, correo electrónico tal. Persona que ha sido denunciada, el padre fulano de tal, párroco de tal sitio, tal cosa tal, número de teléfono tal, correo electrónico tal. Descripción de la conducta abusiva, tal, consistió en tal. Luego dice lugar y día y tiempo de los hechos, en la casa parroquial y también en su casa, en tal fecha, tal día, tal hora. Y así. Y se va poniendo por subtítulos. Ese se llama formato de informe. Puedes presentarlo como un acta o puedes presentarlo como un informe. Pero las dos tienen que ser precisas. Y la parte final, miren. El Vox Sextilus Mundi manda que se tenga un respeto por la confidencialidad de las personas que están implicadas, sea la que expone la denuncia, sea de la víctima, sea de la persona que ha sido acusada. De tal manera que debe existir una confidencialidad de sus nombres y sus datos. ¿Por qué digo esto? Porque el oficial tiene que idear un sistema para que la información que ha recibido no salga de 3 personas. El obispo, el vicario general y él, más nadie. Entonces, debe establecer si una vez que se presenta el documento con el informe, se guarda algo bajo llave o se guarda en una memoria flash, que llamamos pendrive, o si se guarda en
en una computadora, pero esa computadora no puede tener conexión a internet para evitar el peligro de sustracción de información, etcétera, etcétera, etcétera. Se debe crear un sistema de tal manera que la información no esté disponible para otra persona, sino que es una información que está reservada y de manera confidencial. Hay algo que se ha puesto en práctica en este tipo de cosas, es encriptar o ponerle una clave de apertura, de tal manera que solamente la persona que conoce esa clave puede acceder al contenido de la misma. Pero bueno, lo importante es que se tiene que garantizar la confidencialidad. No debe haber por parte del oficial ninguna fuga de información. Que después lo haga el obispo, que después lo haga el vicario general, ellos tendrán que responder por sus acciones, pero que el oficial sea una tumba, como decimos en Venezuela. O sea, por él nadie se va a enterar de quién expuso la noticia y de quién fue el denunciado, ni ninguno de sus datos. Para terminar, el oficial, o sea, la persona que está al frente de la oficina de recepción de denuncias, no es el encargado de hacer una investigación previa. Una vez que ha terminado la entrevista, una vez que ha terminado la primera escucha, su obligación es presentar un informe al obispo. No es responsable de la investigación previa, no tiene que hacer ulteriores confirmaciones. Ya el obispo nombrará a una persona para que realice la investigación previa. Que si se lo encargan a él, ok, puede ser que se lo encarguen, pero entonces tiene que recibir un nombramiento y tiene que hacer una promesa de fidelidad, de cumplir fielmente su misión, y debe ser ayudado por un notario. Pero eso vendrá después. Su misión como oficial es, primera escucha, el reporte, presentárselo al obispo. Punto, no tiene más. Y por supuesto con las cualidades morales que ya hemos expuesto. Entonces, no vayas más allá, ni tampoco es, salvo que el obispo lo haya establecido así, no es misión del director de la oficina, del oficial, no es su misión prestar apoyo psicológico, tal. Si el obispo se lo encarga, perfecto. Pero legalmente no es su obligación. Su obligación es escuchar, plasmar, transmitir la información al obispo. No más. Si no tienes ningún otro marco que te obligue, los estatutos o un mandato especial del obispo, etcétera, no tienes por qué salirte de este. Esta es jurídicamente, desde el punto de vista del derecho canónico, la obligación que tiene el oficial, el encargado de la oficina de recepción de denuncias. Espero que haya sido de mucho provecho estas reflexiones. Nuestra intención es ayudar a que las personas puedan hacer mejor su oficio, que puedan prestar un mejor servicio a la Iglesia. Todo lo hacemos para la gloria de Dios y el bien de la Santa Madre Iglesia. Gracias por escucharme. Que Dios te bendiga.